no lo crean, ya soy chavorruco, y a partir de esto el maestro nos dio la posibilidad de entrar a su aula. Él, aparte de ser docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social, también es docente en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Nos abrió las puertas de su aula para poder venir a dar esta clase sobre cómo elaborar un diagnóstico social. Así que vamos a dejar al maestro. Es licenciado en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social, también es maestro en Trabajo Social, igual por la Escuela Nacional de Trabajo Social. ¿Algo que se nos haya pasado? Pues estoy concluyendo el doctorado en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata de Argentina, en convenio con la UNAM. Estoy cursando mi 13º diplomado y tengo una carrera pública en Derecho. Muy bien, así que los dejamos con el maestro Diego Aguilar para ver esta temática de cómo evaluar un proyecto social. Ok, por favor, gracias. A ver, jóvenes, vamos a tratar de visualizar lo que es la evaluación desde un aspecto diferenciable. Lo que es la evaluación refiere o analiza cómo voy a comparar lo que yo quiero con lo que yo hago. Para eso necesito tener claro qué voy a evaluar. Hay 3 tipos de evaluación. Todo proyecto puede ser evaluado bajo estos 3 elementos fundamentales. Una evaluación de resultados, una evaluación de procesos y una evaluación de impacto. Ojo, la forma en que yo evalúe tiene que ver con la forma en que yo pienso y yo considero y sustento mi realidad. Los tiempos para evaluar son 3. Una evaluación ex ante, durante y ex post. La ex ante tiene que ver antes de iniciar mi evaluación de proyectos. Durante es decir que voy a llevarme a cabo mi proceso de evaluación desde que inicie hasta que termine. Y mi evaluación de ex post es cuando ya termine el proyecto y empiezo a evaluar. Ojo, no es tan complicado, pero tampoco es tan simple. La simpleza existe en la manera en que yo lo interpreto. La complejidad tiene que ver con el proceso en el que yo estoy indicando. Primero, cuando yo evalúo, tengo que ver desde dónde voy a evaluar. Si voy a utilizar evaluación desde las instituciones públicas, tengo que tener conocimiento de que cuando yo inicie una evaluación, tengo que partir de la norma jurídica y de la política pública. Cuando yo llevo a cabo ese proceso, yo tengo que determinar que voy a utilizar las 2 primeras. ¿Por qué las 2 primeras y no la tercera? Yo te voy a explicar por qué. Porque lo que me importa es justificar el gasto del recurso público. El gasto del recurso público está determinado y etiquetado de cierta manera. Por lo tanto, yo tengo que saber qué voy a hacer. ¿Por qué la de impacto no? Porque la de impacto es más subjetiva. Cuando tú llevas a cabo una evaluación de impacto, tiene que ver con contextos particulares, no con contextos generalizados que son estos 2. La de impacto es una percepción personal de una base particularizada de las personas a partir de que yo aplico un proyecto. Pero bueno, creo que nos adelantamos demasiado. Vamos a regresarnos un poquito. Cuando yo llevo a cabo un proyecto es porque yo ya analicé desde dónde voy a partir. En la política pública lo que me guía es el Plan Nacional de Desarrollo. Del Plan Nacional de Desarrollo yo parto de los programas sectoriales, de los programas sexenales. De ahí yo parto todavía proyectos o programas particulares. Esto me da la línea de dónde voy a tomar mi proyecto. ¿Por qué? Porque el Plan Nacional de Desarrollo toma los indicadores
correspondientes al desarrollo social, y al desarrollo económico, y al desarrollo político, y al desarrollo cultural. Por lo tanto, los indicadores siempre van a ser educación, salud, economía, vivienda, salud, economía, vivienda, déjame ver. Salud, economía, vivienda, se me olvidan varios. Vestimenta, Alimentación o nutrición, y seguridad. Esos son los indicadores que yo tengo. A partir de ellos yo necesito saber qué quiero. Por lo tanto, tomo en consideración dos aspectos o dos dimensiones, que es la nacional y la internacional. En todo, porque están ligados. Para poder llevar a cabo este Plan Nacional de Desarrollo tengo que tener un sustento. ¿Cuál es el sustento que le da? Los tratados internacionales y las leyes nacionales. A partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales, las leyes particulares, las normas oficiales, los reglamentos, los manuales de procedimiento. Tiene una lógica. ¿Por qué? Porque siempre tengo que sustentar qué voy a hacer. Desde la política pública, yo uso el Plan Nacional de Desarrollo. Si yo me voy a basar, ojo, desde la iniciativa privada, ¿qué creen? Tengo que tomar en cuenta. Si lo voy a hacer desde las asociaciones civiles o desde la sociedad civil organizada, no hay otro. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener recursos públicos desde el Estado. Pero para eso tengo que utilizar siempre el Plan Nacional de Desarrollo que me guíe. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Por qué el Plan Nacional de Desarrollo es importante? Porque se hizo todo un diagnóstico de las necesidades urgentes e inmediatas y a futuro de nuestro país. Cuando tú lo sectorizas, tú sabes qué necesidades tiene cada sector del país. Por eso nos basamos en esto primero, antes de ingresar a lo que es una evaluación de proyecto. Y nosotros consideramos entonces qué vamos a hacer. Como seguimos una línea administrativa, o de la administración pública, cuando yo veo mi plan, por mi tiradero, es más divertido. Cuando yo tomo en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, o planes hasta un periodo de 6 a 12 años, ¿sí? Yo tomo en cuenta también los programas, porque voy particularizando, es decir, voy desde una universalidad hasta una particularidad, es decir, utilizo el método de análisis y deductivo, que va de lo general a lo particular. En el impacto es al revés, voy de lo particular a lo general. Para yo poder hacer este tipo de análisis, yo tengo que saber por qué es urgente llevar a cabo eso. Entonces digo lineamientos ya definidos. Es decir, que analizo la realidad ya estructural o sistémica. Desde el autor que quieran, eso es lo de menos. La cuestión es que a mí me debe de quedar claro cómo estoy viendo la realidad, para no hacerme chaquetas mentales. Tengo que ser muy claro yo. ¿Por qué? Porque cuando yo analice los datos, yo los voy a definir, les voy a dar un rumbo. En los proyectos, ¿cuál es la diferencia entre un plan, programa y proyecto? Que el plan me dice en su generalidad qué voy a hacer. Que el programa me dice una particularidad o una dimensión analítica. Que el proyecto me dice dónde lo voy a aplicar. Punto, en particular. No me importa. Y eso les debe de quedar claro. No me importan las personas desde los aspectos positivistas. No, me importa la generalidad. En el impacto sí me importan las personas. Es decir, Juan, Juliana, Juana, a ellos me importa. En la generalidad me importa que solamente existan habitantes o ciudadanos, porque a ellos les voy a dar o les voy a aplicar los recursos públicos. Hasta aquí espero que vayamos bien.
Después, ¿qué hacemos? Ya que se definió el programa porque tiene una lógica, es decir, tiene un objeto o un objetivo de intervención, eso me permite saber cuáles van a ser sus alcances. Y se repite. Todo proyecto, programa o plan tiene algo, es decir, tiene una población específica, tiene un tiempo determinado y tiene un lugar donde se va a aplicar. Eso es fundamental, porque si no tiene eso no lo puedo determinar. Aunado a eso, nosotros simplemente damos o referimos un concepto e indicador. ¿Por qué el concepto? Porque el concepto me dice desde qué perspectiva de realidad voy a aplicar mi proyecto. Ya que tengo esto, yo determino entonces qué quiero hacer en mi proyecto. Y tiene que haber una lógica entre mi objetivo, mis metas y mi evaluación. Si yo no alineo esos tres elementos, mi proyecto no puede ser medible. Ante eso tengo que determinar algo muy simple. Los tres elementos que les referí: mi población, mi tiempo y mi lugar. Todos van en este mismo lugar alineados. Ahora, ya que tengo esto, ¿cómo sé dónde están mis indicadores? Desde mi objetivo están. Mis metas entonces se particularizan en relación a mis indicadores. Y mi evaluación especifica algo fundamental: ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo lo voy a medir desde los aspectos cuantitativos en cuestiones de política pública? Y ahorita voy a decir por qué es muy complicado hacer el impacto. Como yo ya tengo un tiempo determinado, yo lo que me interesa es evaluar, es decir, medir un antes y un después. Es decir, hago una comparación entre lo que quiero y lo que obtuve. Es decir, entre el deber ser y el ser. Eso es la evaluación. ¿Dónde se complejiza la evaluación? Se complejiza desde que yo diseño qué quiero hacer, a quién quiero beneficiar, por qué lo quiero beneficiar. Sigo las mismas preguntas de qué, cuándo, cómo, por qué, dónde, a qué hora, desde la planeación. La diferencia es la particularización. Y si yo empleo, ahora sí, ojo, las cuatro tipos de políticas, es decir, la universalidad, la generalidad, la particularidad y la focalidad en la política pública, tienen que estar inmersos y observarse en mi proyecto. Por eso la política pública debe estar alineada. La política pública en el sexenio que termina de Enrique Peña Nieto es compleja, pero a la vez no, porque se maneja a través de matrices. Y la intención o que no les dijeron a los que iniciaron la política pública, es que las matrices tienen dos visiones de supervisión. Es decir, tienes un director del proyecto A y un supervisor del proyecto A, que te permite visualizar dónde vas, pero el director del proyecto A también tiene que estar encargado de la supervisión del proyecto A, B y C y D. Nadie les dijo, en cuestiones, que el director es el responsable, que el supervisor nada más tenía que ver que cumpliera, y pues que tenía que pelearse era con el director, no con los operativos. ¿Por qué es complicado? Porque a veces el supervisor piensa que la función del supervisor es nada más meter su cuchara de agrado. No, el supervisor lo que hace es como el enemigo fantasma. Estás ahí y sabes que hay alguien ahí, pero no te dice nada. ¿Con quién va a ir? Con el director. A veces te pregunto: oye, ¿me podrías decir cómo haces tu proceso? Nada más, como tú lo hagas. Ni es ni bueno ni malo, porque lo bueno y lo malo no es en la objetividad.
Ojo, porque las palabras en el contexto de evaluación tienen mucho que ver. Si no sabes utilizar ni emplear palabras adecuadas, por ende te confundes. Porque qué es bueno y qué es malo. Ante eso, tú lo que le dices es cuál es tu proceso, nada más. Tú ya evaluarás si es adecuado o inadecuado, dependiendo cómo lo vas a analizar. Por eso tienen que saber que hay tres tipos de evaluación: de resultados, de procesos y de impacto. Cuando tú verificas al personal de cargo cómo lo está haciendo, tú determinas en eso si lo está llevando a cabo de una manera adecuada o inadecuada, o está siguiendo los procesos necesarios, o se está teniendo los resultados esperados. Nada más. ¿Por qué lo manejamos así? Porque hay una transversalidad de elementos. Cuando tú hablas de transparencia, de rendición de cuentas, de cuestiones de género, de inclusión, tienen que estar metidos aquí. Si no estás aquí en esa lógica transversal, tú empiezas a entrar en conflicto. La pregunta es: ¿a cuántas personas se les capacita para analizar este tipo de elementos? Cuando traes toda una estructura de pensamiento ya dado desde el positivismo y de elementos del patriarcado. Es complicado. Entonces, ante eso tienes que irlo sensibilizando. Pero la sensibilización no es una estupidez de darles un taller. No, las personas analizan la realidad de manera compleja. Un director dice: bueno, yo tengo que administrar. Sí, pero tienes que administrar bajo el género. A ver, traer a las mujeres. ¿Cuántas mujeres? No, no es traer a las mujeres porque traerlas. Es traer a mujeres que también tengan una perspectiva de género, una perspectiva de transparencia y una perspectiva de rendición de cuentas. Si analizamos el Plan Nacional de Desarrollo, es una cuestión, muy interesante, muy inclusiva, muy de primer mundo. El problema es que casi muy pocos lo entienden. Ese es el problema. Que aun cuando los que lo operan no lo entienden. ¿Por qué? Porque no estudiaron administración pública. Ese es el problema nada más. Y aparte de que no estudiaron administración pública, no entienden la parte filosófica del proyecto. Y si no entienden la parte filosófica del proyecto, pues menos entienden la parte teórica del proyecto. Y para eso tú tienes que tener una preparación y una formación. El problema en que nos metieron a México fue que las personas que llegaron dijeron: no es que vamos a gobernar como siempre hemos gobernado, y es: vengan de su reino. Por eso tenemos un problema real en cuestiones de corrupción. Por eso hemos llegado a tales niveles de corrupción. Primero, porque cuando deja el PRI el gobierno, el PRI traía una lógica, y al menos se traía los de la universidad como para taparle el ojo al macho. Después entran los panistas y entran con todo un aspecto neoliberal de las escuelas particulares o de las universidades particulares, y sobre todo las del extranjero. Pero no tomaron en cuenta un aspecto fundamental: la forma de pensamiento en relación al uso del recurso público desde Europa y desde los aspectos sajones. Como no las traen, empiezan a decir: pues estamos en México y compartimos. ¿Por qué? Porque se juntan o se reúnen con las personas que sabían hacerlo, y estas personas no tienen ese pensamiento de gobernanza. Entonces, nosotros tenemos que tener tres elementos fundamentales a considerar en todo proyecto. Y en todo proyecto social, que es el aspecto filosófico, teórico y metodológico, que recae en la praxis. En la praxis que se ve en el desarrollo del proyecto. ¿Y todo eso para evaluar? Claro que sí, porque yo evalúo bajo una lógica muy simple. Si yo pienso que estoy beneficiando a los ciudadanos por beneficiarlos, pues me deben un favor a mí. Si yo digo, o yo pienso que voy a evaluar para obtener un resultado benéfico a los ciudadanos, es otra forma de pensamiento. Si yo digo que es mi obligación rendir a los ciudadanos, es otra forma de pensamiento. Entonces se complejiza simplemente el hecho de evaluar, Por eso no es tan simple, tiene una complejidad. Y eso está aplicando en las políticas públicas en América Latina. Que no lo querramos ver así es otra cosa. Ahora, ya que vimos y observamos que el Plan Nacional de Desarrollo integra
todos los elementos, que hasta te dice quién debe de participar y quién no, tenemos el problema del gobernante. No podemos hacer nada por la ignorancia del gobernante. Eso sí es definitivo. Entonces nos mete en problemas a los que sabemos hacer diseño y evaluación de proyectos sociales. Porque entonces tenemos que ajustar la ignorancia del otro a algo estructural. Y nos cuesta un trabajo porque la estupidez del otro se ve reflejado en los beneficios sociales. Es tan complicado eso. Ahora, ojo, en México el problema va a ser cómo vamos a ajustar la forma de pensamiento del nuevo presidente con las cuestiones estructurales. Porque la forma de pensamiento que esperemos, sea de primer mundo, es decir, nos apeguemos a cuestiones de gobernanza, de transparencia, de rendición de cuentas, de ciudadanía, están enfocados en el aterrizaje de las políticas públicas. Porque una cosa es Andrés Manuel y otra cosa es los que van a colaborar. Si los que colaboran traen la capacidad metodológica, teórica y filosófica del primer mundo, es decir, al menos tienen estudios de maestría y doctoral adecuados, porque ya vimos que los de licenciatura no nos dan para mucho, no es que sea grosero. ¿Sí? También hemos tenido problemas en la enseñanza, en la educación y en la formación de profesionales. También se ha visto corrompida, es cierto. Entonces esperemos que al menos los maestros o los doctores que vengan tengan esa capacidad. Porque si llegamos a ver que las escuelas también están corrompidas y ya es muy fácil obtener un título doctoral sin haber hecho una tesis doctoral, digo, también es como para darse un tiro. ¿Sí? O sea, la exigencia de la maestría en cuestiones de tesis te permite al menos alinear el conocimiento. Pero hay también funcionarios que van a escuelas Paquito, que les dan el reconocimiento y nunca hicieron una tesis. Ni siquiera su proyecto doctoral o de maestría es adecuado. Ya tienen un grado de maestros o doctor. Entonces sí es complicado, no es fácil. Nos enfrentamos a un mundo complejo. Bueno, pasemos a la parte divertida de los proyectos. Bueno, ya vimos la parte de la guía, ya vimos la parte de los análisis simples. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cambiar nuestra forma de pensamiento. Ahora, cuando nosotros vemos la evaluación, la vamos a comparar con ¿qué? ¿Qué quiero? Yo quiero saber cuánto obtuve de algo que esperaba sobre algo que realicé. Y eso me va a determinar qué estoy haciendo. Pero para poder hacer una evaluación yo tengo que llevar a cabo procesos de control. ¿Por qué de control? Porque tengo que retroalimentar, es decir, obtener información. ¿A través de qué obtengo información? Ahí viene lo divertido. Pues si yo voy a hacer un proyecto para beneficiar a las personas, yo tengo que tener la lista de asistencia, ¿no? Tengo que tener los cronogramas de actividades. Tengo que tener ¿qué? Pues tengo que tener evidencias. Ante esto yo determino qué es lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo. ¿Cómo checo a partir de estos elementos de recabación de información? Pues también puedo utilizar las entrevistas. Pero lo que también me va a permitir saber qué se está haciendo y cómo se está haciendo es cuando yo lleve a cabo la bendita supervisión. Estos elementos de control me permiten saber qué es lo que se hace y cómo se hace. ¿Sí? Pero también hay otra cosa fundamental que utiliza un supervisor, que son las cartas descriptivas. Una carta descriptiva elaborada de manera adecuada me permite saber dónde, cuándo, cómo, quiénes, dónde y qué están empleando las personas en su particularidad. ¿Por qué? Porque un proyecto tú llegas y dices, a ver, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy implementando proyectos de reforestación. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué lugar? Y tú dices, ni siquiera te tiene que decir, hoy voy a ir acá, mañana voy a ir allá. No, tú llegas y no dices nada. El supervisor es así como aquel ente
etéreo, que es molesto. Sabes que está ahí, sabes que no dice nada, y que cuando dice algo no sabes por qué te lo dice. Y no debes de sufrir. La evaluación te permite hacer correcciones, no es para sancionar, es para corregir. Y eso te permite entonces tomar decisiones oportunas. Pero se ha tomado que el supervisor es como el chismoso, no es cierto, el supervisor es el que observa y el que le dice al otro que hay algo que no está haciendo de manera adecuada, para que lo corrija, para que lo adecue. ¿Por qué? Porque el resultado me permite saber en cantidad. El proceso me permite saber en actividad. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Cualquier duda me dice, porque de repente se me va la vida. Bueno, ya que tenemos eso claro en la mente, el proyecto tiene que estar muy bien definido en papel, tiene que estar alineado, porque cuando se llevan a cabo las actividades, yo determino con qué las voy a comprar. Si voy a ver beneficiarios, voy a decir cuántos beneficiarios pensé que podía beneficiar y cuántos beneficiarios obtuvieron un beneficio real. Los que yo pensé que tenía, lo que iba a dar, y a los que beneficié. Nada más, esa es la de resultados, ¿eh? Le pueden poner el nombre que quieran, eso no importa. Ahora, el de proceso me permite ver las actividades diseñadas y llevarlas a cabo para definir una actividad. Es decir, si yo digo que voy a plantar un árbol, yo tengo que ver cómo fue el proceso para plantar ese árbol y cómo se desarrolló posterior a ello. Nada más. ¿Qué es el paso A? Paso A es ir a la comunidad. Paso B es ir y buscar negociar con los habitantes. Paso C es ir a gestionar recursos. Esos pasos tienen que estar diseñados en actividades determinadas para que yo entonces determine si el proceso fue llevado a cabo de manera adecuada o hubo unos ajustes. ¿Por qué? Porque hay otro paso que no estamos considerando, que es la sistematización. La sistematización me va a permitir saber qué es lo que hacen los otros y cómo lo hicieron. ¿Para qué? Para prevenir posibles riesgos. Por eso es fundamental saber qué es la sistematización. Y muchas veces no les dicen a ustedes qué es la bendita sistematización. La sistematización es ordenar de manera lógica y coherente sus actividades, cómo lo hicieron y los problemas que ustedes obtuvieron. No es decir, todo me salió de maravilla, no, eso no sirve. Me interesa saber los problemas o las dificultades que tuvieron al implementar su proyecto. Eso es lo más rico de la sistematización, porque yo ajusto mis manuales de procedimientos y mis manuales de funcionamiento. Por eso necesito hacer una evaluación de procesos. Entonces ya tenemos 2 evaluaciones. Ahora, ¿por qué es tan complicada la evaluación de impacto? ¿Y por qué es muy difícil de llevarla a cabo en la política pública? Porque la política pública hace sus programas y sus proyectos en un determinado tiempo. Un proyecto por lo regular tarda entre 6 meses y 1 año, o entre 3 meses y 6 meses. Un programa siempre está basado, lo están aplicando un regular en 1 año. 1 o 2 años a lo mucho, pero un plan lleva un proceso en México de 6 años. Cuando tú garantizas que un partido político se va a quedar 12 años, tú haces una proyección a 12 años, pero para eso tienes que tener un programa que te establezca que puedes permanecer ahí. Y hay una lógica muy simple. En todo proyecto social debes de considerar a tus comunidades, porque tus comunidades te van a avalar. Y aquí viene lo interesante. Cuando tú visualizas la ciudadanía, dices, yo quiero un país así, y empiezas a mostrar resultados, es decir, modificaciones a los estilos de vida palpable, la población te lo va a agradecer y te lo va a reconocer. Cuando tú dices, la población solamente me sirve para que yo pueda utilizarlo, la población te da cuenta y te castiga. ¿Por qué no tardamos 12 años en castigar al PRI?
porque nosotros ya tenemos un pensamiento diferenciado. De acuerdo a las políticas internacionales, nosotros nos vamos apegando más a lo que es la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas. Y eso hace que las personas vayan modificando su forma de pensamiento. Tarda años, sí, tarda años, pero poco a poco vamos viendo esas formas de pensamiento. Ahora, si bien es cierto, nuestro país no está alejado de la globalización ni de los esquemas mundiales, sí está un poquito desfasado en cuestiones de pensamiento filosófico. Es necesario que nosotros empecemos a ver dónde aterrizar. Y los proyectos solamente son instrumentos de formas de proceder para implementar actividades en beneficio de los ciudadanos. Nada más, no hay otra cosa. Por lo tanto, tampoco te podemos poner como una deuda al proyecto. No, el proyecto solamente te da un orden para poder implementar beneficios a las poblaciones. Es decir, administrativamente te organizas. ¿Por qué ex ante, durante y ex post? Ex ante porque a veces no sabemos cómo están las poblaciones. Tenemos que tener elementos sólidos para posteriormente comparar. Por eso voy a hacer una investigación que me va a permitir saber qué hay ahí. Es por ello que la metodología de investigación tiene que estar determinada en una cuestión de saber cómo veo la realidad. Y voy a utilizar elementos metodológicos cuantitativos o cualitativos. ¿Que son iguales? No, hay una diferencia. Como veo la realidad es como la voy a investigar. Que después de esto voy a manipular la realidad, eso es otra cosa. La investigación te permite saber desde perspectivas diferenciables cómo se presenta la realidad, para posteriormente tú sacar tu diagnóstico. Después de que tienes tu diagnóstico, tú ya definiste la forma de ver la realidad y lo que tú dices que es un problema o una situación, para después determinar tu planeación. Es decir, cómo lo voy a enfocar, cómo lo voy a llevar y cómo lo estoy visualizando, para que después pase a la etapa de la ejecución. Cuando yo ya lo ejecuto es porque yo ya estoy definiendo y esperando resultados. Después de la ejecución viene la evaluación. Pero después hay otro punto que se está considerando, que es la sistematización. Hay otros que dicen que después de la sistematización, la publicación te permite saber qué hay. Por eso hay una coherencia y una lógica en lo que hacemos. Ojo, para poder hacer todo esto, tenemos que tener un concepto profesional que nos permita aterrizar la realidad. Es decir, que yo defino mi profesión en mi forma de hacer la realidad o de llevar a cabo. Entre más la limite, yo menos tengo espacio para ejercer actividades mucho más creativas. Entre más amplíe mi forma de concebir mi profesión, me doy la oportunidad de crear, de construir, de desarrollar. Por eso, cambiando los conceptos de nuestra forma de pensar profesional, nos permite hacer muchas cosas. Entre más los limitemos, menos podemos hacer. ¿Por qué? Porque está aquí. Y aquí es donde todos trabajamos, de manera personal y de manera profesional. ¿Dudas hasta aquí? Pregunto yo. Hablen ahora o callen para siempre. Perdón, pero me puedo extender hasta todo un día y no nada más con mi vaso de agua. Pregunto yo. ¿Dudas? ¿No? ¿Por qué es importante analizar esto? Porque aquí es donde viene el meollo del asunto, el impacto. La evaluación de impacto es tan complicada que todavía a nivel internacional no define la forma de poder determinar cómo medirla. ¿Cómo mides una percepción de la realidad y un enfoque de aprendizaje? Si tú dices, a ver, yo voy a emplear esquemas de salud para que las personas sean conscientes de que lavarse las manos les va a permitir obtener beneficios a futuro, cuando ellos han vivido por décadas sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque lavarme las manos y no me veo microbios.
Bueno, yo estaba limpia, mira, agarro aquí el agua así y ya se me quitó el excremento. Entonces ya puedo seguir ir a comer. Pero que ellos no han vivido con este tipo de circunstancias por generaciones y casi nadie se les muere. Pero cuando les metes un agente externo, exógeno, entonces sí genera una cuestión de salud pública en esas comunidades. Entonces hay que enseñarles a lavarse las manos. Para eso ellos tienen que internalizar que lavarse las manos les va a traer un beneficio. Pero no todas las personas asimilan el conocimiento de la misma manera. Hay unas personas que sí lo asimilan a un 80% de acuerdo a la información que les proporcionamos y otras a un 10%. Pero es como ustedes cuando están estudiando. Es lo más divertido, no hay ninguna diferencia. Cuando ustedes están estudiando, les llenamos de información. Y entonces es como si llenaras un balde de muchas cosas. Y de repente les preguntan, bueno, ¿qué aprendiste? Y se quedan. No sé. ¿Por qué? Porque están saturados de información. Tienen que ir procesando la información. Y después de 2 o 3 años, de repente es así como el de Yahoo. ¡Ah! ¡Dios! Ahora ya sé por qué el baboso aquel me presionaba con esto, porque esto aplica así. Es lo mismo con los procesos de impacto. Las personas van procesando la información de manera o de una manera adecuada a su propia forma de proceso cognitivo de aprendizaje. Por eso es complicado el impacto, porque unos lo van haciendo poquito a poquito. Pero ojo, el problema en los proyectos es que te dicen quiero resultados, no mañana, ahorita. Y dices, espérate, apenas la persona está dándose cuenta que su realidad es compleja y es un shock para ellos, para todos. Es decir, cuando implementamos proyectos de prevención de la violencia hacia las mujeres y hacia los hombres, el simplemente hecho de concebirte de acuerdo a cómo tú fuiste educado es todo un caos en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque tú vives bajo esquemas que te enseñaron y que de repente alguien te llegue y te diga, así no es la realidad, pues espérate, con calma, o sea, somos amigos, o sea, no me puedes llegar y decir que mi vida es un caos y que mi vida no es lo adecuado, cuando me ha funcionado toda la vida, o me funcionaba. Si yo te digo que entonces hay una nueva forma de vida, yo la tengo que ir conceptualizando. Pero si no hay conceptos que me cubran esa forma de pensamiento, es un caos para mí y no la puedo establecer. En lo social, yo tengo que determinar cómo son esas interacciones a través de la comunicación o de los elementos conceptuales, para que le den una lógica a mi realidad. Como trabajadores sociales o como profesionales de lo social, independientemente si estamos inmersos en el mundo, la dimensión económica, política, cultural o de seguridad, nosotros tenemos que tener claro que las personas interactúan y se interrelacionan. Interactúan a través de códigos comunes y se interrelacionan a través de códigos particulares. Por eso nosotros tenemos que saber cómo se mueven y eso nos permite entonces determinar la evaluación de impacto. Por eso es la más complicada, porque yo me tengo que despersonalizar y reconocer la existencia de otras formas de vida. Por eso hablamos de elementos interculturales, multiculturales, que nos permitan aterrizar la forma de vida de las culturas, respetándonos nosotros y respetándolos a los otros a través de elementos de aceptación. No sé si hasta ahorita podemos ir viendo la complejidad, pero la simpleza de un proyecto. Porque a veces pensamos que un proyecto nada más es un proceso administrativo. No, pero hay una complejidad acá. Cuando ya reconocemos la complejidad, podemos implementar los proyectos de una manera mucho más adecuada. ¿Dudas? Porque cuando tenemos indicadores en proyectos sociales, se complejiza. ¿Por qué? Porque los indicadores tienen que tener determinada ya su valor.
cuando ya determinamos una variable, porque aquí viene la complejidad del análisis, es decir, mi variable de educación está inmerso en una forma de aprendizaje. ¿Cómo lo determino? Porque la forma de determinar mis variables operacionales determinan mis indicadores a evaluar. Eso hace complejo entonces que no hago las cosas porque sí no trae una lógica estructural. Si yo determino entonces mis indicadores, por lo tanto puedo evaluar, porque ya los hago así. Para eso me sirven los indicadores. Visualizar mis actividades o visualizar mis características de mi variable. Así tan fácil. ¿Dudas? Pregunto, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Entonces no hay ningún problema. ¿Dudas? ¿No? Bueno, bajo esa lógica de diseñar los proyectos, yo tengo que determinar que mis proyectos solamente van a ser aplicables para atender una situación. Y aquí viene lo complicado, mi proyecto. Como les dije, en la planeación yo tengo que determinar algo que son las estrategias. Las estrategias me van a permitir sustentar mi proyecto. Es decir, que entre mi planeación y mi proyecto hay un punto ciego, sí. Y ese es el más complicado. ¿Cómo me inserta la comunidad? ¿Mi proyecto va a ser una técnica? ¿Va a ser un pretexto? ¿O qué va a ser mi proyecto? Porque mi proyecto a veces ni siquiera es lo que es. Ojo, ¿por qué? Porque me sirve para un fin. Si mi fin es ingresar a la comunidad, mi proyecto no es mi proyecto. O sea, mi taller no es mi proyecto, mi taller es mi estrategia de ingreso. Mi proyecto es que modifique sus formas de pensamiento. ¿Qué voy a utilizar? Talleres, cursos, pláticas. Esos son, ¿qué? Mis estrategias de ingresar a la comunidad. Porque mi proyecto es mucho más amplio. O sea que todavía de mi proyecto puedo sacar otras actividades complejas. Sí, es como si empezáramos a hacer eso. Si empezáramos a hacer lo que es mi proyecto, mi plan, y mi plan saco mis programas. Ya dijimos, ya hasta aquí nos quedamos. No, cada programa tiene a su vez diferentes aristas. Y salen mis proyectos. Y aquí viene el problema. Porque de mis proyectos todavía salen otras aristas. Entonces, ¿dónde está mi actividad final? Mi actividad final no existe, mi actividad es complementaria a otras actividades. Y no tiene fin, no tiene fin. Mientras yo defina que hay problemas, no hay finalidad. Cuando yo digo hay situaciones, sí hay finalidad. ¿Cómo es eso? Porque la situación es dinámica y es espontánea o es una situación sí tiene un inicio y un término, un problema no. El problema va a terminar, pero se va a generar otro problema dialéctico. Y entonces van a ser siempre problemas. Por eso nunca acaba. Pero una situación sí es determinada y tiene un tiempo y un fin. Pero esas situaciones solamente se aplican en particularidad. Porque hay una lógica. ¿Dudas? Hablen ahora o callen para siempre, porque no tengo como toda la vida. Sí, yo sé que es una forma diferente de ver un proyecto, que no es lo que yo esperaba, que me dijera así, paso A, paso B y paso C. Claro que sí, y claro que no. Un proyecto es procesar, tiene un inicio y tiene un fin. Para llevar a cabo el proceso, yo tengo que haber determinado primero cómo se presenta la realidad. Por eso digo paso A, y entonces sigo un diagrama. Paso A, va a suceder esto, y si sucede esto, voy al paso B. Si no pasa esto, me regreso. Después, si paso al paso B, determino si puedo pasar al paso C o paso al paso A y me regreso. Y termino. Entonces, mis diagramas me permiten determinar qué hacer, es decir, yo preveo situaciones. Si todo sale bien, obtendré el resultado esperado.
La cuestión es que para eso necesitan saber elementos de administración. ¿Por qué? Porque también tiene que verse que los proyectos tienen una jerarquía funcional y administrativa. Y si yo determino que es lineal, que es jerárquico, que es de matrices o que es de abanico. Entonces hay toda una forma compleja de visualizar el proyecto. No es nada más ir a hacer las cosas por hacerlo, trae una lógica. Y para hacerlo yo tengo que determinar qué espero del proyecto, para ver si puedo hacer evaluación de resultados, de impacto o de proceso. Y para determinar si los voy a analizar ex ante, durante o después. ¿Sí me doy a entender? No es complicado en su forma de hacer, no es muy fácil. Realmente siguen los pasos y ya está determinado. La cuestión es yo cómo estoy visualizando el proyecto, a qué alcance quiero llegar en lo particular y en lo institucional. Yo tengo una duda. Dígame usted, señor. Por ejemplo, mencionaba sobre la evaluación. Realiza un diagnóstico antes, ¿no? Para poder dar una opinión. Sigo el mismo proceso que todos. Primero hago una investigación. Ajá. Y después hace el diagnóstico. El diagnóstico es determinar cómo está establecida la realidad bajo mis parámetros de investigación. Ahí puedo usar una evaluación. No. La evaluación ya viene hasta el final. Hasta el final de un proceso administrativo de aplicación de recursos, sí. Por eso tenemos que tener cuidado. Un proyecto es un proceso administrativo que me va a permitir enfocar mis recursos hacia una actividad específica para obtener un beneficio específico hacia los ciudadanos o un resultado específico. O sea, yo tengo una definición de la realidad. Yo quiero algo. Los procesos administrativos lo que hacen es que me lo estructuran de una manera lógica y ordenada para que los otros puedan verlo y lo puedan reproducir y lo puedan evaluar, lo puedan fiscalizar o lo puedan criticar. Lo que me causa ruido es que, por ejemplo, en los tipos de evaluación menciona que el de cantidad es una comparación de lo que esperaba con lo que obtengo. ¿Cómo voy a Una saber? medida. Yo miro en una cuestión de evaluación de resultados lo que yo esperaba, lo que hice en cuestiones de cantidad. Es decir, una medición es una comparación. Yo miro en términos de escalares de acuerdo a lo que es óptimo y lo que no es óptimo. Pero la escala la determinas en relación a elementos ya determinados. Ajá, pero entonces lo que yo esperaba solamente lo predigo, o sea, Hago una predicción de acuerdo a los recursos que con los que voy a contar. Okay. Por eso manejas aspectos de eficiencia y eficacia. Ajá. Y ahorita ya están metiendo los de calidad. El problema de la calidad es cómo determinas la calidad. O sea, que el material se puede determinar la calidad. Pero cuando tú das un servicio, ¿cómo determinas la calidad en base a la percepción del otro? Sí. Entonces utilizas una escala de Likert para medir la calidad. Y es cuando todos dicen, o sea, si mi cara es fea, como la de su servidor, y aparte tengo una voz aguardientosa, ¿cómo me van a medir los otros? Van a pensar que estoy enojado. Si mi carácter es así, su forma de pensamiento va a decir que entonces los traté de una manera inadecuada. ¿Sí? Por eso es complicado medir la calidad. Y lo más sobre cuando ahora tocan la calidad. Dios, ¿cómo mides al otro que te voy a abrazar y para que sientas así? No, es muy complicado hablar, o es muy complicado hablar de cuestiones de calidad y calidez, porque son subjetivas. Y entonces, ¿cómo vas a medir la subjetividad a partir de la percepción del otro? Pero como estamos hablando de calidez, entonces, hola, muy buenos días, ¿cómo estás? A ver, ¿qué te puedo servir? Perdóname, yo no puedo hablar así. Me lastima la garganta, eso está afectando mis derechos laborales.
Es complicado, por eso no es tan fácil ponerse en las cuestiones de lo social, porque hay tantos elementos que analizar que a veces nos perdemos. Pensamos que somos máquinas. Y cuando pensamos que somos máquinas es porque ya te cosificamos. Y entonces ya te trato como un individuo. Y cuando te trato así, entonces tú tienes que reaccionar a los estímulos determinados. Y yo espero algo de ti. Si no lo haces, entonces tú no eres funcional. Pero cuando entramos al mundo de lo social, donde sí entras como ser humano desde el humanismo, se complican las cosas. Por eso todo el mundo ama el positivismo, porque dices todos somos iguales y todos reaccionamos de manera similar y es de una forma esperada. Entonces el mundo es tranquilo y feliz. Pero cuando nos metemos en el humanismo o hacemos derivaciones del estructuralismo, y entonces entramos en un mundo complejo. Por eso lo social es complejo. Y todo el mundo que entra a lo social debe analizar esa complejidad, no solamente la que maneja Morgan, no, todavía podemos meternos a la complejidad que maneja también Giddens, a la complejidad que maneja Bourdieu, o la complejidad que maneja Bauman, que realmente pues, cada quien ve la manera que considera que puede interpretar la realidad. Entonces yo puedo decir, no, la verdad de Bauman no vamos a utilizar esto, el mundo. Lo demás no me interesa. El señor estaba dañado desde su mundo sajón. O tú dices, no, espérate, yo prefiero mejor ver la realidad desde el mundo francés. Y cuando dices, no, mejor me voy desde el mundo mexicano, que es totalmente complejo e interesante. ¿Por qué? Porque nosotros parecemos que estamos sobreviviendo, no llevando a cabo procesos lógicos y coherentes. Aunque en ese caos hay una lógica y una coherencia que no hemos analizado. ¿Por qué? Porque buscamos, como todos los latinoamericanos, imitar procesos que no se apegan a nuestra realidad. Por eso es que cuando se vino la reconceptualización del trabajo social, entramos a ese dilema. El problema es que nos ganó el neoliberalismo. Y ya no pudimos explicarnos por qué era necesario adecuarnos a procesos complejos desde Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global y somos ciudadanos del mundo. ¿Dudas? ¿No? Perfecto, muchas gracias. Tengan buen día. Gracias a usted. ¿Dudas? Todavía nos alcanza a adivinar la cubierta. ¿Perdón? Todavía no, algo así.